Buenas noches. Juan José Millás. Hay pocos escritores que despierten tanto cariño y tanta pasión en sus lectores, en los lectores de sus novelas, decenas de novelas, de sus artículos. Un escritor celebrado, que tiene los principales premios, doctorados honoris causa y todas esas cosas. Luego le preguntaremos si le gusta eso. Y además, incisivo, muy valiente. Yo no sé por qué gusta más, si por sus novelas o por sus artículos, supongo que por las dos cosas. Por tus novelas o por tus artículos, ¿tú quién crees que te quiere más? ¿Los que te leen en tus libros o los que te leen los artículos, te escuchan en tertulias? Bueno, yo no creo que se pueda dividir en compartimentos estancos, ¿no? Y hasta aquí llega Millás en los artículos y aquí hay una frontera y empiezan las novelas, porque hay una continuidad, porque finalmente la persona que nos escribe es la misma. Te recuerdo un artículo tuyo que se titulaba, así lo tengo aquí, Reglas del juego, y donde dice cosas como estas, Juan José Millás. Fíjese, definitivamente hemos sustituido a la democracia por el teatro, de modo que no necesitamos analistas políticos, sino críticos literarios. Claro, es que hemos llegado a aquello que hace tantos años Guy Debord pronosticó, que era la sociedad del espectáculo, ¿no? Es decir, el Parlamento, el Congreso, dan el espectáculo de una democracia, pero está vacío. Es un espectáculo, pero no tiene contenido, ¿no? Y por eso digo que más que analistas políticos, lo que necesitaríamos son críticos literarios que nos dijeran, bueno, lo están haciendo bien, lo están haciendo... Este pone demasiado énfasis, este debe trabajar un poco, en fin, la postura, porque realmente, en fin, una cuestión esencial de la democracia es que la política ordene la economía. Y esto está justamente al revés, es la economía la que ordena la política, ¿no? Por dar un dato nada más, ¿no? Y en ese sentido sí, en fin, vivimos una democracia de cartón piedra. Tiene la apariencia de una democracia, vamos a votar cada 4 años, a los que elegimos van al Parlamento, pero claro, ellos no hacen lo que nosotros les mandamos que hagan, ni siquiera hacen lo que iba en su programa, hacen lo que les mandan unos poderes que nada tienen que ver, desde luego, con nosotros. Tú dices, hablando de esto, Juan José, tú dices que no todos los partidos políticos son iguales, pero que sí todos tienen el mismo amo, que todos obedecen al mismo jefe. Sí, porque en estos momentos todos están en la misma lógica. Naturalmente que hay partidos con una sensibilidad social mayor que otros, hay otros que son más liberales en lo económico, hay algunos que con gente más simpática, con gente menos simpática, pero la lógica es es decir, porque no hay ninguno que esté denunciando esto, que es que quienes gobiernan son los chicos, o sea, a quienes nosotros hemos elegido, son los chicos de los recados de unos poderes que no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros somos en estos momentos una colonia de Alemania, quizá, pero nosotros no tenemos soberanía ninguna, capacidad ninguna, y es que ni siquiera cumplen los programas con los que se presentan a las elecciones. La situación es, desde el punto de vista del pensamiento democrático, de desastre total. Sobre todo porque además los partidos de la oposición están en la misma lógica, con los matices que quieras hacer, que serán muchos, y muy interesantes, pero la lógica en la que trabajan es la misma. Hay algo que no es como me dicen, ¿te acuerdas del título de ese libro tuyo? ¿Qué no es como nos dicen? ¿En qué nos engañan? Bueno, pues nos están engañando en prácticamente
en todo, ¿no? Bueno, empezando porque está gobernando un señor que se presentó con un programa electoral que está incumpliendo minuciosamente. Es decir, que parece que se levanta cada día diciendo, a ver qué punto incumplo hoy. Nos engañan absolutamente en todo, absolutamente en todo. Es decir, la mentira se ha instalado con una naturalidad, se niegan a evidencia, o sea, nosotros vemos que hay un policía maltratando a una persona que está en el suelo en una manifestación y que están 4 policías maltratando, y nos está diciendo el ministro del Interior que eso es una actuación absolutamente ejemplar, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se han roto todos los límites, porque antes, frente a la evidencia, la gente se replegaba. No, pero ahora te pueden estar diciendo, mire, usted es de noche, pero si estoy viendo que es de día, no, es de noche, no pasa nada. En tus novelas, Juan José, hay siempre una enorme curiosidad. Tú lo decías antes, que eres un hombre curioso, que te gusta conocer todo. A veces a mí me da la sensación que hay un poco como esa película que tú habrás visto, por supuesto, La vida de los otros. Tú eres muy espía, te encanta meterte en la vida de la gente. Bueno, un novelista tiene que tener esa curiosidad por la vida de nosotros, ¿no? Porque además, investigando en la vida de nosotros, investiga en la propia, ¿no? Un novelista que no tuviera curiosidad por convertir en extraño más familiar, pues no sería otra cosa, no sería novelista. Claro, el novelista está todo el día, el escritor en general, está todo el día buscando significados, y está buscando significados además en lo que es cotidiano, porque, en fin, porque los significados además están aquí, están muy cerca, están aquí al lado, ¿no? No hay que irse muy lejos, pero para eso tienes que colocarte en el lugar adecuado. Para ver esos significados tienes que colocarte en el lugar adecuado, no en el lugar que te dicen que te tienes que colocar, ¿no? Esto se ejemplifica muy bien con la frase que utilizan los directores de cine cuando hablan de emplazamiento de cámara, ¿no? ¿Dónde colocar la cámara para que la escena diga algo, ¿no? Creo que era Orson Welles, no sé si era Orson Welles el que decía que en la decisión del emplazamiento de cámara era una decisión de orden moral, precisamente por todo lo que estamos hablando, ¿no? Por eso la cuestión es dónde te colocas para mirar la realidad de manera que te diga algo y de manera que tú puedas escribir sobre ella algo que tenga significado. Entre tus escritores predilectos siempre te he escuchado hablar con veneración de Kafka. ¿Por qué? Bueno, por una novela en concreto que es La Metamorfosis, porque a mí me llama mucho la atención que es una novela de una sencillez apabullante. Es una novela corta, de 70, 80 folios tendría en el original. Es una novela absolutamente sencilla de apariencia, ¿no? Y si a mí me pregunta, y es una novela además que la puede leer un chico de 15 años, sin notas a pie de página, y la entiende, en su nivel la entiende, ¿no? Y si a mí me preguntaran cuál es la novela que mejor ha contado en el siglo XX, diría que es esta, La Metamorfosis. Y además lleva camino de ser la que mejor cuente el XXI, ¿no? Y entonces esa sencillez compleja o esa complejidad sencilla, a mí me parece envidiable. En cierto modo es mi horizonte, o sea, yo siempre tiendo hacia ahí, ¿no? Es decir, a hacer una escritura que sea simultáneamente de una complejidad bárbara y de una sencillez brutal. Y esto se ha conseguido a lo largo de la historia de la literatura muy pocas veces, y yo creo que en el caso de La Metamorfosis es uno de estos casos en los que dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hizo? Si tú comparas La Metamorfosis con una novela coetánea suya, porque se publicó 4 años antes, me parece, que es En Ulises de Joyce, sí, es todo lo contrario. Mucho, sí, también me fascina, pero me fascina por lo contrario. Es decir, sí. En Ulises es una novela larguísima, es una novela compleja, complejísima, es una novela que no se la puedes dar a un lector que no sea un lector muy experimentado, porque es decir, es todo lo contrario, las enfrentas y es como que cada una fuera en negativo de la otra. Hablando de La Metamorfosis,
A mí me parece que a ti te fascina también de manera muy especial algo que tiene que ver mucho con la metamorfosis, que es la doble personalidad, meterse en la vida del otro, o sea, invadir la vida del otro. Me parece, si es así, no lo sé, tú me lo dirás, ¿y por qué? Bueno, porque nosotros somos fundamentalmente extraños, porque nosotros somos fundamentalmente raros, porque nosotros somos otros, cada uno de nosotros somos un otro. Hay algo que he olvidado cuando he hecho la presentación de Juan José Millás, y es muy importante, que él empezó como poeta. Tú empezaste escribiendo mucha poesía, sí, y después te desinflaste como poeta. Bueno, no es raro empezar como poeta, muchos escritores empiezan como poetas, porque la poesía es un género que no exige la disciplina que exige la novela, y claro, a los 17 o 18 años que uno empieza a escribir, a lo mejor, a veces antes, es muy difícil tener la disciplina que exige una novela, incluso un cuento. Sin embargo, la poesía además es un vehículo enormemente útil para producir descargas emocionales que son muy necesarias en esa edad. O sea que no es nada raro que empecemos a escribir poesía, ¿no? En mi caso se daba la circunstancia además de que yo era un gran lector de poesía, un gran lector. Ella me sabía autores enteros de arriba abajo, ¿no? Y todavía leo mucha poesía, me gusta mucho la poesía, y por las mañanas tengo un rito que es que antes de empezar a escribir leo un poema, porque eso me coloca en una disposición anímica especial, es casi como si me tomara una píldora, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a escribir durante 4 años, 5, escribí mucha poesía. Tuve la suerte de que tuve buenos profesores de literatura y en una época en la que se estudiaba preceptiva literaria, de manera que no solamente escribía poesía, sino que me obligaba a escribir sonetos o romances o liras o silvas. Y claro, eso es una educación para alguien que se va a dedicar a la prosa fantástica, ¿no? Yo eduqué, sobre todo para educar en oído, porque la prosa tiene ritmo, aunque el lector no lo perciba de manera consciente. Una prosa sin ritmo es un desastre. Una prosa sin ritmo expulsa al lector. El lector a lo mejor no sabe por qué se ha ido, pero a lo mejor se ha ido porque no había ritmo, ¿no? Y entonces, para mí fue... no era un buen poeta, era un poeta muy narrativo. Yo creo que muchas de las cosas que escribí en poesía eran apuntes elaborados de cosas que luego he desarrollado en prosa, ¿no? Y bueno, de aquella época rescaté un puñado de poemas que se editaron en un librito novenal y que están, creo, en mi página web, ¿no? Pero bueno, fue una educación excelente, porque fueron muchos años de entrega a la poesía, y yo creo que son impagables desde el punto de vista de lo que me enseñaron para luego llegar a la prosa, ¿no? Sobre todo, ya digo, desde el punto de vista de la educación del oído. Aunque sea el aire frágil de la memoria, algún poema tuyo o de otro es igual, algún poema que recuerdes, que te venga ahora mismo así. Ah, sí, pero yo recito... Recitas fantásticamente. A mí me gustaba mucho un poema de Gil de Viedma que decía: bienamadas imágenes de Atenas, en la calle Pandrosu hacia Monastiraki, una calle vulgar con muchas tiendas. Y terminaba diciendo, bueno, Abra, que es una calle en la que huele a cocina y a cuero de zapatos, y termina diciendo: recuerdo que en aquella calle amé la vida, no, recuerdo que amé la vida, así, porque en la calle oía a cocina y a cuero de zapatos. Ese poema, ese último poema de un libro, desde mi punto de vista, fabuloso, que son los poemas póstumos. Sí, Cavafis, ¿te gusta Cavafis? Cavafis me gusta mucho. A mí mucho, sí. A mí Cavafis me gusta mucho, mucho, mucho. Sí, Cavafis además es uno de esos
poetas que funcionan como un banjún, ¿no? Sí. Porque yo en la poesía me pido que funcione un poco así, un poco como para colocarme en un estado de ánimo, de paz, de tranquilidad, que me permita ponerme a trabajar. Porque eso ahora le doy esta función a la poesía. Ya digo, leo por la mañana. Y es la hora a la que mejor saboreo la poesía. Es curioso, ¿no? Pasa con la poesía como con la fruta. La fruta en la mejor hora es por la mañana también, ¿no? Y acabo de descubrir una poeta norteamericana, se llama Louise Gluck, que la verdad es que me conmueve muchísimo. La he descubierto hace poco, hay 3 libros de ella en España publicados por Pretextos. Y esta mañana precisamente leía un verso de ella que decía, soñé que mi madre se caía de un árbol, después el árbol se moría. Es hermoso. Es Sí, hermoso. sí, es hermoso, es muy hermoso. Sí, sobre todo porque no queda en suspenso si el árbol pertenecía al sueño o el árbol era de la realidad y se había colado en el sueño. Y se había con el sueño, sí, sí, sí. Es muy hermoso. Pues para mañana, cuando te tomes la fruta, te regalo unos versos de Cavafis, que seguro que te gustarán, que dicen, lo recordarás, como cuerpos hermosos que luego envejecieron y murieron, así fueron los días que pasaron, sin que se les regalara una noche de placer o uno de sus mañanas inmarchitables. Muy hermoso. Es que Cavafis es mucho Cavafis. Es Sí. mucho Cavafis. Sí, Cavafis es mucho Cavafis. Oye, y de esta hora de España, ¿qué poeta te llena más a ti? Pues a mí me gusta mucho Gamoneda, por ejemplo, Sí. porque es muy esencial. Gamoneda tiene Gamoneda tiene este misterio de los poetas que yo creo que son poetas a su pesar, ¿no? O sea, que ¿Cómo es eso de poeta bueno, a su vamos, pesar? es difícil de expresar. Quiero decir que Gamoneda es un poeta esencial, es un poeta del misterio, porque hay muchos tipos de poesía, pero hay una poesía que nos acerca al misterio, que casi nos asoma a otra dimensión, ¿no? Y Gamoneda pertenece a esta estirpe, como pertenece Valente, por ejemplo. A mí me gusta mucho también poetas, digamos, más de un registro narrativo, como Ángel González. Me gusta mucho Luis García Montero, que pertenece también un poco a este registro que por algo lo llaman en la poesía de la experiencia, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la vida, pero son claramente 2 registros distintos de poesía, ¿no? Y en la poesía de Gamoneda es esta poesía, digo, como la de Valente, que no es que os esté equiparando, que son 2 poetas distintos, pero que sí tienen esta capacidad de asomarnos al misterio, ¿no? Y esta es una poesía que a mí es un tipo de poesía que a mí me conmueve mucho. Números pares, impares e idiotas. ¿Te recuerda algo eso? Sí, ese es un libro que escribí, que tuve la fortuna de que ilustró Forges, me pedí a Forges que me ilustrara y lo hizo con mucho gusto. Y son cuentos en los que los protagonistas son números, ¿no? Y a mí me gusta, era un entretenimiento que yo tenía de vez en cuando, pues en momentos de descanso. Me propuse escribir cuentos en el que los protagonistas fueran números. A mí siempre se me dieron muy mal las matemáticas, pero al mismo tiempo me parecieron muy misteriosas. Y siempre que veo en la prensa un artículo relacionado con las matemáticas, pues lo leo. Se me dio muy mal jugar al ajedrez, pero siempre que veo algo sobre el ajedrez me interesa porque me parece que ahí hay un punto muy misterioso y el ajedrez tiene mucho que ver con las matemáticas, ¿no? Y bueno, pues quería escribir algo relacionado, quería escribir desde esa torpeza, ¿no? Algo relacionado con los números y
fui escribiendo estos cuentos, que eran cuentos brevísimos, ¿no? Y luego vi un día que había un libro ahí, ¿no? Y entonces, bueno, y lo publicamos. Yo le pedí a Forges que me ilustrara, como te dije, a Forges le gustaron mucho, lo hizo muy bien y quedó un libro muy bonito, que es un libro que está funcionando muy bien, que ha funcionado en distintas ediciones. Ahora está editado en SM y está funcionando muy bien. Tus artículos, que a veces son muy, a ver cómo lo digo yo, combativos, sí, muy combativos, en fin, que ponen el dedo en el ojo, no que lo ponen, que empujan, en fin, pues me imagino que recibirás todo tipo de mensajes, de cartas, y que no todos serán a favor, habrá cosas en contra, ¿no? Sí, pero la gente que está en contra o no No o se no manifiesta. escribe, ¿no? O no se manifiesta, ¿no? Se manifiestan más Los que están a favor. ¿no? Sí, Y bueno, pues es agradable porque el escritor trabaja muy solo, está en casa, ni siquiera va a la redacción del periódico e intercambia opiniones o ideas con la gente que está alrededor, de manera que tú escribes un artículo, envías y es como cuando un náufrago lanza una botella al mar, no sabes dónde va a llegar eso, ¿no? Ni a quién va a llegar. Pero es muy curioso que cuando un artículo funciona, enseguida empiezas a recibir noticias. O sea, cuando has acertado, sí. enseguida. Y hoy más, en fin, con los mecanismos de las redes sociales y esto, enseguida empiezan a funcionar. Y entonces, claro, para alguien que trabaja solo, y que no puede encontrar, o sea, yo estoy en casa absolutamente solo, trabajando, envío un artículo, ¿no? Pues claro, esas referencias que vienen de fuera, tanto las buenas como las malas, porque las malas también ayudan mucho, pues son muy importantes, sobre todo si eres una persona insegura, y los escritores por lo general somos bastante inseguros, para indicarte, bueno, si estás en el camino correcto o no, ¿no? Trabajo solo, has dicho 2 veces ahora respondiendo a esta pregunta. Sí, Hay un libro... es que esto es muy raro, sí. porque la gente que tiene la fortuna de tener trabajo, pues sale de casa, coge el metro, el autobús, o se va en su coche yendo a la radio, llega a un sitio donde hay gente, le dan los buenos días, comenta el programa de televisión, y crea unas redes que le conectan a la realidad, ¿no? Yo me levanto y mi cuarto de trabajo está en la habitación de al lado, ¿no? Y estoy toda la mañana solo, no intercambio ideas con nadie. Y entonces esa es una actividad muy extraña. No digo sea mala, a mí me gusta mucho, Sí. pero es una actividad muy extraña, ¿no? Porque las conexiones con la realidad las tienes que hacer por otras vías distintas a las que lo hace la mayoría de la gente. Y por eso es muy importante también que recibas, en fin, noticias Sí. de lo que has enviado, Claro, ¿no? claro, claro. Pues nos tenemos que despedir. Qué pena. Pues ha sido un placer. Todo se acaba. Todo es llegar y partir, dice una milonga borgiana. Pues todo es llegar y partir. Miren ese Peñaloza y cómo vino a morir. Nosotros no nos morimos, gracias a Dios, que el día esté lejano, pero nos vamos. Gracias por haber estado allí, muchas gracias y hasta muy pronto.